Gloria al Señor. Qué lindo estos signos, ¿verdad? Por eso no podemos dejar de cantar estos signos clásicos y antiguos de la fe, porque nos hablan precisamente de la doctrina bíblica. También cantamos estos coros y estas alabanzas que expresan el sentir y están llenos de emociones en el pueblo cristiano, ¿verdad? Pero no podemos dejar de oír las grandes doctrinas cristianas también cantadas. Y eso lo tenemos en estos signos. Continuamos hoy en esta serie acerca de la santificación. Y yo casi sé que ha sido una serie completamente diferente a cualquier serie sobre santificación que usted puede haber oído. Porque le hemos estado diciendo en esta serie acerca de la santificación que el poder para santificarnos y la santificación no es lo que nosotros hacemos. Hemos estado diciendo que el cristiano tiene un llamado a caminar en santidad. Y aquellos que no digan eso hierran, cometen un error. Como muchas personas que hablan de la gracia. Porque déjenme decirle algo. Ustedes saben por qué el enemigo arremete contra la gracia. Y precisamente hay sectas que florecen con la gracia y la quieren envenenar con sus errores, porque el enemigo conoce el poder de la gracia liberadora de Dios. Por eso aquel que diga, ¿verdad?, hablando de gracia, que no hay un camino de santidad para el creyente, está equivocado. Que no tenemos que ver el pecado y que no hay un camino de victoria sobre el pecado, está equivocado. Entiendan, pueblo, el domingo pasado predicamos, si alguien dijo, fue una bomba. Decía, fue una bomba y lo que hablamos fue de gracia. Porque la gracia es una bomba. Y después yo me recordaba, claro, por eso es que Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es bomba de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. No me avergüenzo del evangelio porque es poder. En el original, en el griego, dice dinamos, que quiere decir dinamita, bomba. Y el apóstol Pablo era odiado a donde quiera que iba, porque él hablaba y decía, no somos justificados por la gracia, por la ley, ni somos santificados por la ley. Hay una forma, número uno, de ser justificado, de ser reconciliado con Dios. Y también hay una forma para caminar en obediencia, que es caminar en amor. Y es una vez más volviendo a escuchar la palabra del evangelio, la bomba, el dinamo, la energía, la fuerza, la motivación del creyente. El problema ha sido cuando nos han instado a santificarnos, diciéndonos así, tienes que obedecer. Y cuando nosotros, que sabemos que tenemos que obedecer, decimos, ¿cómo lo hago? Responden, obedeciendo. ¿Verdad que sí? Tienes que obedecer y tienes que cumplir y caminar en obediencia al mandato de Dios. ¿Pero cómo lo hago? Esto fue algo que a mí lo tuve bien delante de mí en una consejería pastoral, cuando yo le hablaba a un hombre atrapado en una situación en su vida, y yo le daba el consejo y la instrucción de la ley, que tenía que salir de esto, que tenía que dejar de hacer esto y tenía que obedecer. Me decía, pastor, no me está diciendo nada nuevo, yo eso lo conozco. Pero ¿cómo salgo de esta atadura? ¿Cómo puedo purificar mi vida? ¿Cómo puedo limpiar mi caminar? Qué gran verdad estaba buscando este hombre. Y lo triste de la iglesia hoy, que ante ese clamor del cómo vivir en santidad, respondemos una vez más con una instrucción y un llamado a obedecer. Pues ese no es el poder de la obediencia y del cristiano. Y decíamos el domingo pasado que el poder de la vida cristiana está precisamente en lo que ya ha sido hecho.
que el poder de la vida cristiana está precisamente en lo que ya Dios ha hecho por nosotros en el Evangelio. Que lo triste y la tragedia del pueblo cristiano es que han dicho, bueno, ya somos salvos, ya hemos recibido el Evangelio, ya lo hemos escuchado y ya por esa palabra, por fe hemos creído, pero ahora tenemos que entrar a hacer el verdadero trabajo de la vida cristiana. Decíamos, tenemos que remangarnos, ¿se dice así? To roll up your sleeves. Remangarnos las mangas y ahora meterle a esta ley y darle el pecho a esta obediencia de la ley para poder entonces caminar en santidad y ser santificados. Y nosotros decíamos que la voluntad de Dios para el creyente es la obediencia a los mandamientos de Dios, pero la metodología para hacerlo no es con el mandamiento. La metodología para hacerlo es lo que vimos hoy en Lucas capítulo 7. Jesucristo dijo de aquella mujer, ¿qué dijo de ella? Ella ama mucho. ¿Qué cosa es obediencia? A veces nos confundimos. Cuando vemos a muchas personas decimos, ¿cuán obediente es? ¿Por qué? Porque lo vemos predicando, porque lo vemos en la iglesia ayunando, porque lo vemos haciendo tantas cosas buenas, no malas. Pero nosotros miramos a esas cosas externas, decimos, esa persona sí está creciendo en santidad. Pero ¿cuántas personas hacen eso porque tienen que hacerlo por temor? Por temor. Porque si yo no lo hago, Dios no se agrada en mí. ¿Cuántos hemos vivido así? Si yo no lo hago, Dios no se agrada en mí. Si yo no lo hago, Dios se pone bravo conmigo. Si yo no hago lo que tengo que hacer, de alguna manera mi valor como cristiano, como hijo de Dios, disminuye. Si yo no hago lo que tengo que hacer, me pierdo. El que está haciendo las cosas en este entendimiento está viviendo por temor. Por temor. Y hay personas que utilizan el temor para que las personas se santifiquen. Y saben, yo lo entiendo porque es natural. El ser humano por naturaleza tiene una ley con la cual nace. Y lo que el ser humano tiende a hacer es, temo, por lo tanto hago. Pero qué interesante que yo conozco algo en la palabra de Dios y un mensaje que dice que Dios vino a liberarnos del temor. Que Dios vino a liberar a aquellos que estaban por temor a la muerte, esclavos ¿a quién? Al pecado. Y yo me pregunto si nosotros, el viejo Adán en nosotros, no ha transportado esa misma idea del temor. Ya me salvé, pero de alguna manera ahora yo tengo que hacer para mantener el agrado y la aceptación de Dios en mi vida. Porque si no hago esto, Dios se desagrada de mí. Y muchos creen y van al extremo, algunos no, que perdemos la salvación. ¿Cuál es la verdadera motivación de la vida cristiana? ¿Será que es el temor? Nosotros hemos visto en 1 de Juan capítulo 3, que ha sido nuestro texto. 1 de Juan capítulo 3. Leemos una vez más, comenzando en el versículo 1, dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Dónde comienza Juan? Lo comienza en el capítulo 1 y continúa encabezando los capítulos de Juan. Y de primera hasta el último capítulo de Juan, Juan el anciano continúa recordándole a la iglesia algo. ¿Qué continúa recordándole a la iglesia? El Evangelio. El Evangelio no es algo que tomamos cuando somos salvos, después le damos la espalda y ahora decimos a obrar y a trabajar. Sí, el cristiano obra y el cristiano trabaja, pero el cristiano obra y trabaja no por temor. El que teme es el que dice, tengo que hacerlo, porque si no lo hago, ¿qué tengo?
graves consecuencias. Y por eso es que damos la declaración la semana pasada, la cual muchos la malinterpretan y otros simplemente no la entienden, cuando decimos que el cristiano es alguien que no tiene que hacer nada porque ya todo le ha sido hecho. No nos acostumbramos a esa idea, ¿verdad? De que no tengo que hacer lo que hago. No tengo que hacerlo, porque la palabra dice que ya Dios lo ha hecho todo por mí y para mí. La palabra de la justificación nos dice que ya todo ha sido hecho. Pues ahora nosotros en la santificación decimos, sí, pero ahora tenemos que hacerlo, porque si no hacemos algo, entonces Dios se desagrada con nosotros. Y ahí es donde necesitamos volver una vez más a la palabra de justificación, que nos dice, no tienes que hacer nada, lo que tienes que hacer es creer. Por eso dice la palabra que el justo vivirá por la fe. ¿Creer qué? Bueno, ¿qué es lo que hemos creído? ¿Hemos creído el qué? El evangelio. No hay otra cosa que creer. Lo que cree el cristiano es el evangelio en el cual tiene vida. Y en ese evangelio que hemos sido justificados, nos recuerda que ya todo ha sido hecho por nosotros. Como vimos a aquella mujer prostituta llegando, haciendo algo, pero pregunta, ¿tenía que hacerlo ella? ¿Dónde estaba la lista que decía que tenía que hacer lo que hizo? No. ¿Por qué lo hacía? Por temor. Por amor. ¿Y por qué perdemos eso? ¿Por qué no vemos eso delante de nuestras vistas? Porque estamos adictos a la ley. Porque hay una adicción en nuestro corazón que dice que tenemos que vivir por la ley. Pero yo estoy aquí para decirle con la Biblia que el justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. Esto es algo que Pablo conoce. Esto es algo que Juan el anciano conoce. Pero muchos miran al versículo 9 que dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y algunos concluyen erróneamente que el cristiano no peca, cuando ya hemos leído en primera de Juan 1, versículo 8, que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Qué quiere decir entonces que el cristiano no practica el pecado? Esto comienza mirando a lo que Dios ha hecho por nosotros. Y vivimos nuestras vidas siempre mirando a lo que Dios ha hecho por nosotros, que ha destruido la práctica del pecado en mi vida. La práctica del pecado la ha destruido, la identificación con el pecado, las tinieblas del pecado, la identificación con este mundo. El Espíritu Santo, con la palabra del Evangelio y el conocimiento de Dios en nuestras vidas, la ha destruido. Por eso es que dice Juan en el versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cómo comienza Juan? Diciendo, mirad cuál amor. Cuál amor nos ha dado el Padre. Nos recuerda cuál es nuestra condición, nuestra posición. Y dice que seamos llamados hijos de Dios. Por eso es que Juan en su carta decía, hijitos. ¿Quién le dice hijito a alguien? Bueno, una persona adulta, anciana y sobre todo a alguien que amamos. ¿Cómo llamamos a nuestros hijos? A nuestros niños les decimos muchas cosas y muchos nombres de cariño, afectivos. Pues Dios lo ha hecho así con nosotros. A través de esta palabra y a través del testimonio de Juan nos dice, hijitos, amados. Amados entrañablemente. Amados ¿de dónde? Desde las entrañas. Yo los he llevado, decía el profeta Isaías, desde mis entrañas los he llevado y os soportaré hasta las canas. Decía el profeta, decía Dios a través de la boca del profeta, os soportaré.
hasta ser un anciano. ¿Cuántos de nosotros, nuestros padres, estamos dispuestos a soportar a nuestros hijos? ¿Pero por qué lo hacemos? Porque los amamos. Y Juan nos recuerda que para nosotros poder amar a Dios, necesitamos primero oír la palabra de justificación en nuestras vidas, de que Él nos ha amado, de que sois hijitos. Los creyentes no practicamos el pecado porque ahora tenemos una identificación y posición como hijos de Dios. ¿Conoces tú esa posición como hijo de Dios? Mira lo que dice Primera de Juan 4:10. Primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Estén conmigo ahora pensando, ¿ok? La ley dice que debemos ¿qué? Amar a Dios, ¿es correcto? La ley dice, en la santificación somos llamados a amar. Amar a Dios y amar a ¿quién? A nuestro prójimo. Esa es la vida de santificación, de santidad. Y es muy interesante que Juan nos ha dicho que debemos amar, pero una y otra vez nos sigue diciendo cómo es que vamos a poder amar, cuál es la razón, el poder, la metodología para llamar a alguien al amor. Es decir, no es decirle ama. ¿Y cómo lo hago? No, tienes que amar. ¿Qué dice Juan? Ama. ¿Y cómo amo? Porque Él te ha amado. Dice Juan, primera de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No podemos echar atrás el Evangelio. La palabra del Evangelio no fue para el día de mi salvación solamente. Fue para el día de mi salvación, fue para ayer, es para hoy y es para ¿cuándo? Para mañana. Porque en esa palabra de santificación recibimos el poder y la fuerza para caminar en santidad. Para el Espíritu Santo dar fruto en nuestra vida de amor, de arrepentimiento. Fruto de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su naturaleza. ¿Dónde comienza? En oír esta palabra que me asegura: yo no amaba a Dios. Él no me amó a mí porque yo lo amaba. Y hoy no me ama porque yo lo amo, sino que Él me amó cuando yo no lo amaba. Cuando yo no lo amaba. Dice Pablo en Romanos, cuando estábamos ¿qué? Muertos, cuando podíamos hacer algo. Cuando no podíamos hacer nada, Él nos amó. ¿Y qué nos hace pensar ahora que podemos hacer algo que Él nos va a amar, aprobar o aceptar más basado en que nosotros le amemos? La santificación y el creyente que se purifica y que camina en el mandamiento es aquel que oye una palabra de gracia y de amor incondicional. Él me amó cuando yo no podía hacer nada. Y hoy no hago nada y Él me sigue amando. Y por eso yo hago. Porque ¿cómo no hacer? Porque ¿cómo no llegar a los pies de aquel que me ha amado como nadie puede amarme? ¿Cómo no llegar a los pies de Jesús y servirle? Cuando Él me amó, cuando yo no servía. Decíamos el domingo pasado de este dicho que se ha popularizado en muchas iglesias: el que no sirve, no sirve. Y cuántos pastores a veces vienen con buena intención, porque qué difícil es que las personas sirvan en la iglesia y trabajen, ¿verdad? Entonces, ¿qué queremos hacer usualmente? Vamos a la manipulación. Si tú no sirves en la iglesia, tú no sirves. Bueno, yo no sé ustedes, pero eso a mí me dejó de mover hace mucho tiempo. Esa es la manipulación de aquellos que no tienen otra motivación. Porque nosotros no servíamos y Él nos sirvió. Porque dice la palabra que Él no vino a ser servido, sino a ¿qué?
a servir. Y nosotros, antes de poder servir, necesitamos ser servidos. Por eso es que Pedro, cuando quería servir, pero ¿cómo lo quería hacer? ¿En su qué? En su fuerza, en su yo. En aquello de mostrar que él sí podía. Porque yo me pregunto cuánta inseguridad no habría en la vida de Pedro. Ustedes saben, aquellas personas bravuconas y más fuertes y que más alardes hacen son las más inseguras. ¿Ustedes sabían eso? El que está seguro no tiene nada que probar. Nada que probar. Eso es lo que hace la gracia. Nosotros no tenemos que probar nada. Yo no tengo que probarle nada a nadie. Yo lo que necesito es llegar a los pies de mi Jesús. Y yo sé que puedo llegar. Yo sé que estoy cerca de Él y que Él está cerca de mí. Cerca de Él. Muy cerca de Él. Y que Él está cerca de mí. Y no por nada que yo haya hecho o que haga, sino porque Él lo hizo todo por mí. Mira lo que dice la palabra. En esto consiste el amor. 1 Juan 4:10. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo por nuestros pecados. Después, un poquito más abajo, sigue diciendo, allí en 1 Juan 4, comenzando en el 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Que confiese. ¿Qué quiere decir que confiese? Bueno, la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando yo me sé amado y perdonado, yo confieso esa verdad y esa realidad. ¿Qué es lo que yo confieso? Lo que Dios ha hecho por mí. No lo que yo voy a hacer, ni lo que yo declaro, y lo que yo afirmo, y lo que yo asiento. ¿Con qué nos entusiasmamos? ¿Con qué se entusiasma la iglesia? ¿Con qué se entusiasma el hombre? El hombre se entusiasma cuando ¿qué? Cuando el hombre hace cosas, ¿verdad? Pero no conociendo en realidad que nosotros no podemos hacer nada en nuestra fuerza. Nos entusiasmamos vanamente en cosas a veces vanas e ilusorias. Y a veces con cosas buenas. Por eso es que los discípulos cuando salieron, ¿se acuerdan? Y empezaron a darle patadas a los demonios. Y empezaron a echar fuera demonios. ¿Qué hicieron? Se entusiasmaron, ¿verdad que sí? Estaban llenos de entusiasmo. Hay personas que se mueven hoy entusiasmadas porque los demonios salen. Y entusiasmadas por los milagros. Oh, gloria a Dios. Dios es el que echa fuera demonios. El reino de los cielos está con nosotros. Tenemos potestad sobre las tinieblas. Dios sana. Pero Jesucristo enseguida trajo una corrección a la vida de los discípulos. ¿Qué les dijo? Hey, no os regocijéis por esto. Bueno, ¿y por qué nos vamos a regocijar? Regocijaos, que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Regocijaos que el Cordero de Dios ha venido y ha dado su sangre para comprar a una iglesia, para santificarla, para perfeccionarla en Él, en su perfecta justicia. Regocijaos en el Evangelio. Regocijaos no en lo que ustedes hacéis, sino en lo que Dios ha hecho por vosotros. Regocijaos en eso. ¿Y por qué nos regocijamos en esto? Mira por qué. Confesamos en ese regocijo, ¿verdad? Y dice el versículo 16. Mira esto, pueblo. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Dónde comienza la santificación? ¿Qué es lo que necesito hoy, ayer, hoy y mañana para mi santificación? El amor que Dios tiene para mí. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. ¿Recuerdan, corito? Jesús me ama, Cristo me ama, Cristo me ama.
Cristo me ama, la Biblia dice así. A veces yo no lo siento. ¿Cuántas veces no se sienten amados? Pero la Biblia dice así. La Biblia dice así. Y por eso es que nosotros tenemos que oír una y otra vez que Dios nos ama. Pastor, pero yo quiero sentirlo. No te preocupes, sigue escuchándolo. Sigue escuchando la verdad del Evangelio. Por eso es que el Evangelio es para ser proclamado. El Evangelio no es para sentirlo, aunque sentimos el resultado de la obra de Dios en nuestra vida. Pero escucha, pueblo, el problema es que queremos movernos por nuestros sentimientos. Y nuestros sentimientos hoy me pueden decir que soy amado, pero mañana no soy. Y hoy puede que haya un milagro en mi vida, pero mañana no lo hay. Y hoy tengo salud, pero mañana no la tengo. Y hoy tengo trabajo, pero mañana no lo tengo. Pero los falsos maestros basan el Evangelio en lo que está pasando en tu vida, en lo que tú haces y en tu conquista en este mundo. Y en la aceptación de Dios basado en lo que tú estés haciendo y en las señales visibles de las cosas que tienes o no tengas, lo cual manifiesta el favor de Dios en tu vida. Qué mentira y veneno de Satanás. Pero la palabra de Dios me dice que nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Y qué es amor? Ya hemos visto que el amor es no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó. ¿Cómo permanecemos en amor? Permaneciendo siempre en la palabra que nos dice que Él nos amó a nosotros. Todos los días, permaneciendo en esa palabra. ¿Qué palabra es esa? La palabra del Evangelio. La palabra del Evangelio. ¿Y qué hace esa palabra? Mira lo que dice ahora el versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Confianza en el día del juicio? ¿Cómo es posible que yo tenga confianza en el día del juicio si yo veo que soy un ¿qué? Un pecador? Entonces hay personas que al decir yo voy a tener confianza en el día del juicio, pero para tener confianza yo voy a ¿qué? A trabajar y a hacer y a tratar de quitar todos los pecados para entonces poder tener confianza en el día del juicio. Yo voy a santificarme, porque si yo no me santifico, entonces no voy a poder tener confianza en el día de juicio. Dios va a santificar a su pueblo. Y Dios va a hacer que un pueblo camine en santidad. Pero la confianza en el día del juicio no viene por lo que nosotros hemos hecho, sino viene porque Él nos amó cuando nosotros no lo amábamos a Él. Y mira lo que dice el pasaje. Que tengamos confianza en el día de juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Qué quiere decir eso? Como Él es, ¿cómo es Dios? Santo, justo, perfecto, sin pecado, todas las bondades y virtudes en perfección. ¿Y nosotros somos así? Entonces, algo está diciendo la Biblia aquí que no tiene que ver con lo que ¿qué? Con lo que nosotros hacemos. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que dice 1 Corintios capítulo 2. Mantengan ahí sus ojos, su Biblia ahí, vayan a 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. Comenzando en el versículo 28. Y lo vil del mundo. 1 Corintios capítulo 1, discúlpeme. 1 Corintios capítulo 1, versículo 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Escogió a la prostituta para deshacer ¿a quién? Al fariseo. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Si tú terminas el día diciendo, caramba, hoy he tenido un buen día. Hoy yo sí me he santificado. ¿Se acuerdan el domingo pasado? Decíamos,
Si nosotros vamos a vivir por la ley, vamos entonces a estar mirando a ver cuántos pecados tuvimos hoy y cuántos no tuvimos hoy. Pero eso es un entendimiento superficial de la ley, porque la ley no es solamente cosas externas que hagamos o dejemos de hacer, sino la ley viene a poner luz y a examinar nuestros corazones. Por eso es que cuando el fariseo terminaba diciendo, wow, yo no cometo adulterio, Jesús entonces le dice, no entiendes la ley la tienes superficialmente, eres un adúltero. ¿Por qué? Porque cuando miras a una mujer para codiciarla, ya has cometido adulterio en tu corazón. ¿Dónde están los hombres aquí? ¿Cuántos quieren santificarse? Dicen, oh, yo sí, no he cometido adulterio hoy. No matarás. No he matado a nadie, nunca jamás. No, tienes una lista de muertos que, como dicen los cubanos, no la brinca un chivo. Porque Jesús dice, tienes un entendimiento superficial de la ley. Porque la ley dice que cuando tienes ira, cuando no perdonas a tu prójimo, cuando no bendices a tus enemigos, cuando dices palabras necias, cuando chismoseas contra tu vecino, ¿la has o lo has? ¿Dónde están las mujeres aquí? Hay una espada en la lengua, que si esa espada pudiera mostrar sangre, seríamos vampiros. No estiramos la mano para hacerle daño a nadie, pero la lengua. Por eso es que dice Romanos capítulo 3 que su boca es veneno de aspidez. Eso somos nosotros. Y dejamos de practicar el pecado cuando el Espíritu Santo viene e ilumina ese corazón y nos enseña que ese somos nosotros. Y podemos confesar y decir, es verdad, soy un gran pecador, necesito salvación. Y cuando viendo a esa ley, no en la superficialidad de las cosas externas, sino la profundidad del corazón, de la maldad arraigada en mi corazón, mis intenciones, mis pensamientos. Cuando podemos ver eso, no terminamos el día diciendo, hoy sí me he santificado. Terminamos el día como lo terminaba Pablo todos los días en Romanos 7, que decía que miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero como ya había oído la palabra del Evangelio, decía, más gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. ¿Quién no se santifica de esa manera? ¿Quién no llega a los pies de Jesús a través de la acusación de la jauría de lobos? Esa mujer fue muy valiente. ¿Tú quieres ver a alguien valiente? ¿Quiénes son los valientes? Ahora, yo porque yo he hecho esto y aquello. Yo porque me santifico. Yo porque estoy 3 horas en oración y 5 días y 40 días en ayuno. Yo soy valiente. El valiente es aquel que se sabe perdonado. Ese puede pasar por la jauría de lobos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, preparas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Ese fariseo era un angustiador de esa mujer. ¿Y cómo angustia el enemigo? Ese fariseo representa a Satanás. Jesucristo mismo lo dijo. Ustedes sois de vuestro padre el diablo y el deseo de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuál era el deseo? Angustiar. ¿A quiénes? A los pobres en espíritu. Ustedes fariseos, cuando toman a un discípulo, dice, lo hacen 100 veces más hijos del infierno, ciegos guiando a ciegos. Ay de ustedes que pongan tropiezo en uno de estos mis pequeñitos. Resonó la sentencia de Jesús. Pero dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Si terminas el día de alguna manera como aquel buen fariseo, gracias que yo esto y aquello, y no soy como ¿quién? ¿Qué estaba haciendo? Jactándose. Pero puede haber jactancia en nuestra vida.
¿Sabes cómo es que se ha acabado la operación del pecado? Cuando nadie se jacta. Porque Satanás opera en jactancia. Él no fue el que dijo, yo me levantaré, yo haré. Él no fue el que le dijo a Adán y Eva, ustedes pueden. En el corazón del hombre, el pecado, la maldad de raíz del hombre es que queremos ser dioses en nuestros corazones. Queremos ser dioses. Estamos endiosados. Eso es idolatría. Idolatría, abominación a Dios. Porque solo hay un Dios. ¿Qué es lo que hace el Evangelio? Declara que hay un solo Dios que salva. La salvación es de Jehová. Declara que todo esto es de Él. Cuando Pablo decía, yo he trabajado, porque mira que la jauría de lobos lo asediaba y cuestionaba sus credenciales. Porque ¿de qué hablan los lobos? De credenciales. Los perros, Filipenses capítulo 3. Los mutiladores del cuerpo, los de la ley, dice Pablo, hablaban de credenciales. Y Pablo decía, pero mis credenciales son ustedes. Cartas escritas no en letras, sino cartas escritas en el Espíritu. Somos cartas abiertas. ¿Qué somos nosotros? Somos la burla, el hazmerreír del mundo. Ustedes están ricos, nosotros pobres. Está bien, reinen ustedes sin nosotros. Pero nosotros somos pobres, pero somos ricos. Y siendo pobres enriquecemos a otros y a muchos. Y empezamos a hablar de esta paradoja de aquellos que no pueden jactarse en sí mismos. Por eso Pablo decía, yo también, déjame volverme un loco como ustedes. Mira, yo esto y esto. Pues les he hablado como loco, porque yo no quiero hablar así, porque esta no es el hablar de un cristiano. Porque ¿saben qué? Yo he trabajado, pero no he sido yo, mas ha sido la gracia de Dios en mí. ¿Quién quiere santificarse? Los santificados, aquellos en los cuales Dios está obrando, lo que está trabajando en ti es gracia. Y gracia es favor no merecido. Por eso obras, porque no tienes que hacer nada para merecerlo. Porque mira lo que dice la palabra. Terminamos, vamos a empezar ya a terminar. Mira lo que dice. No les terminé 1 Corintios 1, que dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Miren esto, pueblo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Quién tiene todas esas cosas? Cristo. Y si Cristo las tiene, ¿quién las tiene con Él? Nosotros. Estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mira lo que dice 2 de Corintios. 2 de Corintios, ahí capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y dice, pastor, todavía soy pecador. Pero hijo, no te guíes por lo que ves, sino mira lo que Cristo ya hizo en ti, que hizo que las cosas viejas pasaran. Aunque todavía tenemos los remanentes de pecado en esta carne y luchamos en esta carne. Pastor, yo me pregunto si soy un cristiano porque estoy luchando con este pecado. Bienvenido al pueblo de Dios. Te diste la respuesta. ¿Por qué es que sabes que eres un cristiano? Porque estás ¿qué? Luchando. El mundo lucha con sus pecados. No lucha. Pero nosotros hallamos una ley en nuestros miembros que se revela contra la ley de esta carne. Y es la ley de la gracia que nos dice que ya somos hijos, que ya somos justificados, que ya pertenecemos a un reino de luz. Que las cosas viejas pasaron, que he sido hecho nuevo. A los corintios Pablo les dice que están en pecado. Les dice, pero esto eran ustedes. Ustedes antes eran fornicarios, adúlteros, esto y aquello. Pero ya han sido lavados. Ya han sido limpiados. Ya han sido justificados en la sangre del Cordero. Dense cuenta de su identidad.
Están viviendo como un patico feo cuando ya ustedes no son paticos feos. ¿Cuántos creen aquí que son paticos feos? Pero déjame decirte algo, eso no puede durar mucho. Porque por el Espíritu de Dios te va a recordar que tú eres ¿qué? Swan, un cisne. Y un día ese patico feo alzó sus ojos y dijo, y vio a esos cisnes, y él había crecido y se empezó a dar cuenta que ¿qué? Que él era un cisne. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está vuestra vida. Tu vida ya no está tratando de amasar dinero en este mundo. Tu vida no está ya tratando de ser un avaro y de acumulando dinero, o de ir tras las mujeres, o de buscar la belleza de este mundo y la aprobación de este mundo. Si tú eres un hijo de Dios y el Espíritu Santo está en ti, en algún momento ese Espíritu te va a recordar a través de la palabra del Evangelio. Te va a decir, ese no es quien tú eres. ¿Por qué sigues buscando entre los muertos al que vive? Los que esperan en Jehová tomarán nuevas fuerzas. Y dice, tomarán vuelo como quienes, como águilas. Mira lo que dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene ¿de quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora vamos a 1 de Juan 4 y entendemos por qué dice que en versículo 17 de 1 de Juan 4, pues como él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene el sustituto, yo lo tengo. Me ha sido dado en Cristo por fe. Delante de la presencia de Dios está mi justicia. Delante de la presencia de Dios está mi santidad. Delante de la presencia de Dios está mi virtud. Delante de la presencia de Dios está mi sabiduría. Delante de la presencia de Dios está mi santificación. ¿Quién es? Cristo. Cristo. Por eso es que dice 1 de Juan 3. Dice versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él. ¿Cuántos tienen esta esperanza en Él? ¿Sé qué? Se purifica a sí mismo, porque ve quiénes somos. Y dice el versículo 18 de 1 de Juan 4, 18, en el amor no hay temor. No hay temor. En el amor no hay temor. Ay, pero si hago esto, Dios me... Ay, pero si esto, si aquello. Ay, pero... Nosotros tememos a Dios con un amor reverencial. Por eso es que dice el salmista, en ti hay perdón para que seas temido. Pero ¿cómo es que el temor, que el perdón lleva al temor? No es un temor de como el pueblo de Israel que no podía acercarse al Sinaí. Es un temor reverencial de aquellos que pueden acercarse, que tienen confianza en el día de juicio, porque vienen en adoración, vienen en quebrantamiento por el perdón de pecados y vienen derramando sus vidas en una verdadera adoración, entregándolo todo a Jesús, porque con Cristo y más nada tenemos todo. Por eso dice la palabra, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuál es la motivación? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis. Pero es por el Evangelio, por las misericordias de Dios, porque en ese amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Ahora pueden darse cuenta por qué la prostituta, aquella mujer pecadora en el pueblo, llegó valientemente. Ahora se pueden dar cuenta por qué Rahab, la ramera, se paró delante del Dios vivo
Y dijo, pues ya yo no soy de esto, yo soy de ¿quiénes? De este pueblo escogido. Valientemente. Ahora se pueden dar cuenta por qué David se paró delante de un Goliat. Dice, pero ¿quién es este incircunciso? Pero ¿quién es este que cree que puede retar a los ejércitos del Dios vivo? ¿Quién es este que puede levantarse contra un justificado? Pero no en mis fuerzas. Tú vienes a mí con jabalina y lanza y fuerza humana, pero yo vengo a ti en el nombre de ¿quién? De Jehová, que me justifica, que es mi corona, que es mi salvación, al que yo le canto, aquel en el cual cuando yo era pastorcillo, cuando nadie me veía, allí él y yo conversábamos, y yo oía aquel que levantaba y ungía mi cabeza, aquel que me perdona, aquel que no mira mis hierros, aquel que esconde su rostro con ira de mí, su ira no permanece, aquel que me ha amado y me ha restaurado, aquel en el cual hay multitud de piedades y de misericordia. Oh Señor, de acuerdo a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Por eso te amo, Señor. Dice, no hay temor, porque el temor lleva en sí. Oye, no hagas esto, porque si no Dios te va a ¿qué? Dice que el temor lleva en sí castigo. Castiga a Dios a su pueblo, los disciplina, sí, en amor. ¿Para qué? Para que haya más frutos de amor. Nosotros que hemos sido liberados de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Vuelve al mismo tema. ¿Se dan cuenta la obsesión de Juan? La obsesión de Pablo, y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia, sino la justicia que es por la fe en Jesucristo. ¿Cuántos hoy dicen, Padre, gracias? Gracias porque me has perdonado y me has amado. El que verdaderamente tiene eso, el que verdaderamente del Espíritu, no de la carne. Hay personas que confiesan esto de la carne, pero dice la palabra de Dios que después se van, se aburren con el Evangelio. El verdadero cristiano no se aburre nunca con la palabra de justificación, porque en Apocalipsis, en el cielo, ¿qué vamos a estar haciendo? Dice que ahí en medio de todos estaba un cordero, y un cordero como inmolado. Oye, en el cielo todavía nos va a perseguir la justificación, porque no hay otra razón de nuestra vida. Y dicen que ahí el coro celestial y las multitudes decían, gloria, gloria a Dios por el cordero que ha sido inmolado por Él, por su sangre nos ha redimido de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Alabanzas al cordero, aquel que murió, pero aquel que vive, al que es, al que era y al que ha de venir, al alfa y el omega, al todopoderoso, al que es digno, sea la honra, la gloria y la alabanza en su pueblo y en su iglesia. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén y amén.